en los próximos minutos con Ana Delgado Cedeño, quien es parte de la Asociación de Clínicas Privadas del Ecuador. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la deuda del gobierno con esta Asociación de Clínicas Privadas y de pasito, ¿qué está pasando con la salud en general? ¿Qué está pasando con la salud en el país? Andrés. Sí, bienvenida Ana a este espacio de BN Periodismo. Un gusto conversar sobre este tema, lamentablemente un tema bastante delicado, pero que hay que toparlo. Bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por el espacio. El gobierno le debe a las clínicas y hospitales privados alrededor de 550 millones de dólares, según un cálculo que ustedes han realizado. ¿Esto qué significa en términos prácticos a diario en los hospitales y clínicas privadas, teniendo en cuenta de que, bueno, insumos, atención, etcétera, etcétera? Andrés, yo quiero destacar que este dato de 550 millones es de los miembros de ASPE, y tengo que decir también que los miembros de ASPE son las instituciones más representativas del sector privado en el país, pero no es el dato total de la deuda, ¿no? Como usted decía, pues este es un problema muy serio. Es un problema que requiere de una atención urgente, pero no solamente en la coyuntura, como es en este momento, sino también en el largo plazo, porque el problema es que esta deuda es la expresión de que el Sistema Nacional de Salud ya no es sostenible. ¿Y qué es lo que esto significa? Que el Estado ya no puede garantizar la atención a la población que vive en el territorio ecuatoriano. ¿Y qué es lo que ustedes están pidiendo, aparte obviamente de que se haga el pago de la deuda? Que claro, ese dato que usted menciona es importante, solamente de los miembros de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador son 550 millones, de ahí habrá otras deudas que también tiene el gobierno. Pero aparte de esto, ¿qué es lo que están pidiendo a propósito de lo que me menciona al final? El Estado ya no puede sostener el sistema de salud pública, ¿y qué debería hacer? Bueno, en el largo plazo hay que pensar en robustecer el enfoque de la promoción y la prevención de la salud, que es un enfoque que está constando en el modelo de atención actual, pero no se ha ejecutado. Entonces, precisamente como no se hace promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es que nosotros tenemos un gran porcentaje de población enferma. En el mismo modelo de atención ecuatoriano se destaca que en el primer nivel de atención debe atenderse el 80% de la demanda de atención de salud. Al no hacer eso, los pacientes se enferman y entonces tienen que ir directamente a los hospitales. Entonces, ese es un tema que hay que tratarlo con mucho detenimiento. Nosotros esperamos que lo podamos hacer especialmente con el Ministerio de Salud, que tiene un nuevo ministro que se ha demostrado muy abierto al diálogo, al menos con nosotros, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que hacer en el largo plazo, pero en el corto plazo y en la coyuntura es necesario resolver el problema que tenemos en este momento, ¿no? Tanto para clínicas y hospitales como para centros especializados de diálisis, porque en este país los enfermos están con problemas en relación al cáncer. Hay enfermos que tienen problemas de cardiología, hay enfermos que tienen pues la insuficiencia renal crónica y por lo tanto necesitan una terapia. Entonces, el problema tiene que ver, el problema de la deuda incluso, y el problema de todo el Sistema Nacional de Salud, tiene que ver con todas las patologías que hay en este país. No se puede priorizar a un sector por sobre el otro. O sea, habría que también especificar y particularizar el tema de la salud en temas de patologías que se viven acá en el Ecuador. Eso sería importante. A propósito de esto, lo que pasa generalmente en estos momentos es que, bueno, el gobierno debe 140 millones a las clínicas de diálisis, a ustedes les debe 550 millones, a otros sectores les debe tal. Pero en el tema de la salud es bastante delicado porque, claro, las clínicas tienen que dejar de atender y muchas veces las personas se enojan o se molestan con esas clínicas porque dejan de atender, pero también no ven el otro lado. Entonces, ¿qué decirles de esas personas y cómo explicarles esta, entre comillas, falta de atención o pausa en la atención a los pacientes? Yo le agradezco mucho, Andrés, por esa pregunta, porque precisamente el sector privado
enfrenta en relación a un cierto grupo de población, enfrenta esta dificultad, no se entiende el problema. Y yo quiero decirle que el sector salud en el Ecuador es uno de los sectores más regulados. Nosotros estamos regidos por un tarifario del Sistema Nacional de Salud que no nos permite cobrar cualquier cosa. En el tarifario hay 2 elementos que multiplicados entre sí dan el precio techo de cada prestación de salud. Entonces, cuando nosotros desde el sector privado atendemos a un paciente con cobertura pública, es decir, a un paciente del IES o del Ministerio de Salud, nosotros tenemos que cobrar los valores que están en ese tarifario. Nosotros, cuando somos calificados como prestadores externos, estamos sometidos a un análisis prolijo por parte de la ACES. Nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros que requieren de una alta inversión. En relación a los centros de diálisis, ellos tienen que cumplir en más del 85 y 100% de todos los requisitos que se imponen. Y si no se cumple de 85 a 100%, nosotros tenemos un permiso de funcionamiento que es válido para 6 meses, durante los cuales esa institución de diálisis tiene que subir a más de 85% para que se le dé efectivamente la posibilidad de trabajar. Entonces somos un sector regulado. Y el sector privado en el Ecuador ha hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener la atención, tanto en clínicas y hospitales como en centros de diálisis. Pero el problema, y yo lo menciono siempre, es que va a llegar un momento en que ya no podremos brindar esa atención. Y la red privada en el Ecuador es muy importante. Nosotros somos responsables del 36% de los egresos hospitalarios del país, claro, que no es poca cosa. Claro, es bastante. Es más y en cuanto a diálisis, el sector privado atiende al 88% de los pacientes que reciben la terapia sustitutiva renal. Solamente 2.300 atiende el sector público, mientras nosotros atendemos 17.000 pacientes. Claro, y discúlpeme que le interrumpa, pero sí quisiera saber, digamos, de estos recursos, qué podría pasar ya en el hipotético, que ojalá no suceda, que ya digamos que algunas clínicas se vayan a la quiebra, que esto ya no sea sostenible, que nomás se verían afectados los sueldos de los médicos, habría que hacer recorte de personal, porque claro, en el imaginario muchas personas pueden pensar, bueno, solamente no dejan de recibir un dinero y dejan de atender pacientes, pero se mantienen por su lado con el dinero privado. ¿Eso es posible o sí hay afectaciones directamente en el personal? O sea, el problema mayor, la afectación mayor la reciben los pacientes. En el caso de las clínicas y hospitales, el efecto ya se está dando en este momento. La derivación aceptada por nosotros, por pedido de las propias autoridades del IES, ha bajado.